Los sinuosos caminos leyenderos nos trajeron hasta la comunidad de Santiago Apóstol, una leyenda que teníamos pendiente desde hace muchísimos años. Hoy vamos a ir desentramando poquito a poco todo lo que se dice de José Secundino García, conocido popularmente como Chendino o Chindino, un terrateniente que tuvo muchísimo dinero y que también fue señalado por tener un supuesto pacto con el diablo, como muchísima gente, ¿no? En aquel entonces que por tener dinero se le señalaba justamente de temas como este. Pero vamos a estar platicando sobre su historia y qué es lo que se cuenta alrededor de Chendino o Chindino aquí en la comunidad de Santiago Apóstol. Y obviamente ya en la temporada de Baúl vamos a tener leyendas sobre este gran personaje. Bueno, Chindino fue un señor que vivió en Santiago Apóstol. Fue una persona muy respetada, ¿no? A nivel pueblo, hizo mucha fortuna, más de la mitad del pueblo era de él. Inclusive aquí donde nos encontramos, toda esta parte era de él. Entonces, este señor se hizo famoso por el dinero que tenía. Entonces la gente empezó a crear como un mito, ¿no? De que tenía pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Entonces la gente murmuraba de que cuando se moría alguien de sus trabajadores, pensaban que él los echaba a reemplazo, que los mandaba a María Sánchez, que estamos viendo el cerro de allá. Bueno, y en estos momentos estamos en San Lucas, que es una agencia que pertenece a Santiago Apóstol. Y aquí en San Lucas también ocurrieron cosas bien interesantes para esta leyenda. Primero, como dato importante, les platico que aquí están las ruinas de una iglesia que se cayó en este terremoto tan fuerte, allá en los años 30. De esa iglesia sacaron una piedra. En los cimientos estaba una piedra grabada de origen prehispánico. Entonces es un lugar para visitar. Y bueno, este lugar en sí encierra y acompaña mucho esta leyenda de Chendino, porque además de las ruinas, además de esta piedra que ya les platico, aquí había antes un sabino bastante grande, un árbol muy grande, muy viejo también. Cuando a Chendino le tocaba entregar un alma al diablo, mandaba justamente a la persona que se iba a entregar en un caballo, el caballo de Chendino, y a la persona le daba una carta que tenía que entregar. Lo más loco es que dicen que el caballo llegaba solo hasta aquí donde estamos, y ya en este punto el caballo se paraba junto al sabino y con la pata empezaba a tocar el tronco. Y cuentan que en ese momento la madera se abría una puerta y había como una especie de portal. Y del otro lado se veía algo, una especie de hacienda, un lugar donde trabajaba muchísima gente, donde habían personas que estaban justamente trabajando sin parar, como si se tratara de una especie de castigo eterno. Bueno, entraban, dejaban la carta, allí se quedaban encerrados, ¿no? Para la eternidad. Dicen que solo hubo una persona que logró escapar y contar lo que vio, pero bueno, esa historia la vamos a dejar para después, porque es una historia también bastante extensa y hay mucha tela de dónde cortar de esta leyenda de Chendino. Y de hecho, aquí también hay algo que quiero mostrarles. Está un tronco muy grande, que la verdad es que esto sí no lo sé, pero yo supongo podría ser parte del tronco de este sabino del cual les hablo. Y don Tino, que fue quien nos contó esta leyenda, dice que cuando era niño venía con sus amigos hasta aquí, hasta esta agencia de San Lucas, y que hacían una cosa un tanto extraña. Dice que se acercaban a este sabino y que pegaban su oreja, pegaban su oído al árbol, y que dentro del tronco se escuchaba algo así como música de viento, como música de banda, justamente como si hubiera una banda tocando dentro del sabino. Y dice que muchos niños y niñas de Santiago venían hasta acá para comprobar esta historia, para comprobar si es que efectivamente se escuchaba música dentro de este tronco, dentro de este sabino,
que pues tiene todo que ver con esta historia, con esta leyenda de Chendino. Cuando uno es famoso, ya la gente no sé si inventan o cómo se imaginan cosas, ¿no? El Chendino agarraba su caballo, montaba y iba a dar la vuelta en todo donde tenía sus terrenos, donde tenía los trabajadores arando, sembrando, cosechando. Y dice que empezaba por acá, todo San Lucas, iba por Santa Inés, iba por la Asunción, regresaba por el Cerrito. Y por ahí dicen que le salió un caballo, que según era el caballo del diablo, que se peleó con su caballo de él, y él se cayó, y ahí se murió, como cualquiera, ¿no? Lo enterraron y todo eso normal, pues, en el Panteón de Santiago. Pero ya había hecho la capillita. ¿Para qué? Para que cuando él ya falleciera, ahí lo iban a meter. Sin embargo, pues no lo metieron ahí, lo enterraron como cualquier otra persona. Bueno, esta es la capilla que se realizó para enterrar el cuerpo de Chendino. Curiosamente, pues aquí pues no hay nadie enterrado. Y es una historia pues bastante interesante la que cuenta la gente aquí en Santiago Apóstol, porque pues se dice que esta capilla se construyó justamente para una persona pues muy adinerada, su nombre José Secundino García, que muere por allá a finales de la década de los 50. Pero pues como todas las personas adineradas de la época, pues hubieron muchos mitos a su alrededor. Siempre una de las explicaciones más comunes, ¿no? del poder económico y de la cantidad de tierras que tenían este tipo de personas, pues era que tenía alguna especie de pacto con algún ser, algún ente, con el diablo en este caso. Y pues Chendino no fue la excepción. Eso fue lo que se comentó sobre su figura, sobre su persona. Entonces, pasaron 7 años. A los 7 años se reunieron sus familiares. Pienso yo que ese fue el acuerdo que ellos tuvieron, ¿no? Cuando lo sepultaron, pues. Le dijeron a los 7 años lo vamos a sacar y lo vamos a meter a la iglesia, ¿no? A la cripta. Cada domingo hacían misa ahí. Cada domingo. No faltaba ni un domingo que hacían misa ahí. Entonces, y se veían las criptas, pues. Pero hasta cierto punto nada más, porque también tenía una puerta y decían que esa puerta tenía su túnel hasta su casa también. A los 7 años se reunió la familia y hicieron una fiesta muy grande. Invitaron al pueblo, pues, que fuera a acompañar, que llevaran flores, veladoras, ceras, todo eso, porque iban a exhumar a los restos del Chendino para meterlo ahí a la capillita, a la cripta. Mandó a hacer una caja especial, pues, un baúl especial donde lo enterraron con vidrios, pienso yo que o blindados eran, porque estaban gruesísimos, para que no les pasara nada, ¿no? 7 años en la tierra. Bueno, pues ya cuando ya llegaron donde está el vidrio, pues lo limpiaron bien y todo. Pero cuando se fijaron de ahí, porque fue en el día, estaba lleno de culebras, pero culebrísima, estaba llenísimo de culebras. Pues ya, así quedó ya la capillita de Chendino. Ya no lo ocupó ni su mujer, ni sus hijos, ni sus nietos que se han muerto, nadie. Normal, se acabó esa historia de la capillita que hizo Chendino para su familia y para él, pues. Ahora sí estamos frente a la tumba de Chendino, a la real, donde sí efectivamente está enterrado. Y es que, bueno, este personaje, el cual tiene muchísimas historias y muchísimas versiones también, pero pues todas coinciden en algo. En Santiago Apóstol se fue formando poco a poco un mito alrededor de la figura de este hombre tan misterioso, una leyenda que
perdura hasta nuestros días. Hay una versión que se cuenta que es sumamente lógica, que pues se menciona que en épocas de escasez, en la época del hambre en Oaxaca, Chendino empezó pues a vender pues sus cosechas, a vender alimento, y pues cuando la gente no tenía para pagarlo intercambiaba por terrenos. Y si Chendino ya en aquel entonces tenía dinero, pues poco a poco hizo mucho más. Y es aquí donde esta historia se pone pues más inquietante, y no propiamente por el diablo, sino que hay algo que pasa en muchos lugares, en muchas comunidades, y es que cuando la mayoría vivía al día, cuando la gente pues batallaba tanto para poder comer, la riqueza extrema pues era algo que se sentía sobrenatural, como si algo estuviera rompiendo el equilibrio. Y cuando este equilibrio se rompió, pues la gente buscó una explicación, y un pacto con el diablo terminó siendo la manera pues más sencilla de explicar esta riqueza sobrenatural que guardaba un personaje como Chendino. Y mientras la gente siga hablando al respecto, mientras sigan contando su leyenda, pues Chendino seguirá apareciendo de una forma u otra en cada historia que se cuenta aquí en la comunidad de Santiago Apóstol. El baúl de las leyendas.